¿Cuáles son los pasos que tenemos que tomar en cuenta, que tenemos que hacer para una buena predicación, para una predicación efectiva, para que podamos predicar la palabra de Dios de la manera que se debe predicar la palabra de Dios? Yo espero que me estén escuchando bien, que todos estén escuchando perfectamente. Yo tengo el chat aquí. En este chat, el chat lo tengo chiquitico, pero creo que puedo ver lo que me van diciendo en tanto. Así que, mi gente, hoy tenemos nuestro segundo día de homilética, en el cual nosotros estamos llevando a cabo esta preparación para todo aquel que quiera aprender a predicar, todo aquel que no sabe predicar, todo aquel que no sabe preparar un mensaje, pueda educarse el día de hoy con nosotros y pueda compartir con esto. Voy a estar compartiendo en otras redes sociales también para los demás que deseen hacerlo. Pueden entrar a Renovados, Ministerios Renovados en YouTube y ahí van a encontrar el, el live con todas las demás, bueno, con la otra clase que dimos anteriormente. Por si no lo vieron, si se lo perdieron de algún modo, el primer video está en el canal. El arte de predicar bíblico y claro, donde nosotros hablamos lo que era la homilética, qué se hacía, cómo funcionaba y todo eso. Si no lo han visto, está en el canal disponible. Bien, así que les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a esta segunda clase, a este segundo día de taller. En el video anterior hablamos sobre la importancia de la predicación y lo que lo diferencia de una simple charla, de un simple discurso. Pero en este video, el día de hoy, vamos a profundizar en los elementos esenciales que debe tener un sermón. Imagínense que una persona se sube al púlpito que con la intención de predicar, pero el mensaje siempre es un poco confuso, ¿no? Un poco desorganizado, no tiene fundamento bíblico, no hay una idea interesante, no hay una idea clara, y al final la audiencia se queda igualita, como dijimos en el taller del primer video. Y sin una aplicación práctica, sin una aplicación clara, lo más grave es que la persona pueden no tener un encuentro genuino con la palabra de Dios. Puede que las personas no sepan lo que hacen, puede que la gente no sepa lo que escuchan. ¿Por qué? Porque la predicación no es solamente que tú compartas lo que tú piensas. Es muy bonito compartir lo que yo pienso y demás, pero no. Así que quiero hacer un paréntesis. Suscríbanse al canal, los que no estén suscritos al canal. Aquí está la diapositiva. Por aquí, que no puedo estar mencionando nombres, por aquí, el que quiera puede ir a YouTube y puede ver la diapositiva, la información que vamos pasando, pero por aquí no puedo estar hablando mucho, pero estoy compartiendo para que me escuchen y aprendan. Mi hermano Bernardo de New Jersey en la casa, mi hermano Kenny en la casa, mi hermana Paula en la casa, Selena en la casa, Marta en la casa. Wow, tengo mucha gente en la casa el día de hoy que están por aquí apoyándome, que están por aquí viendo el video. Mi gente, entonces, ¿qué nosotros vamos a ver el día de hoy? ¿Cómo se puede seleccionar un sermón? ¿Cómo puede seleccionarse un texto bíblico para un sermón? ¿Cómo tú puedes definir el tema central de un sermón? ¿Cómo tú puedes establecer un propósito claro? Y por último, cómo organizar el contenido de una manera estructurada. Eso es muy importante. Saber organizar tu contenido de una manera estructurada. Eso es una cosa fundamental para que no esté bloqueando, para cuando usted tenga que preparar un sermón, usted sepa por dónde usted va a dirigirse. Y el primer punto es seleccionar un sermón. Todo sermón que es sólido, todo sermón que tiene un buen fundamento, una base firme, tiene que comenzar con la palabra de Dios. No puede empezar con tu historia, no puede empezar con lo que me dijeron, no puede empezar con lo que... No, no. Tiene que empezar con la palabra de Dios. Porque la predicación, a diferencia de lo que muchos creen, no, porque mucha gente lo ven así, no una charla motivacional, no un discurso que tú lo das por experiencia, no un discurso donde tú cuentas tu, cosas internas, aunque lamentablemente eso es lo que se hace el día de hoy, se toman cosas como de manera interna, pero una predicación no es eso, es la exposición clara y fiel de la palabra de Dios, de la verdad bíblica. Por lo tanto, cuando tú tienes que elegir un texto bíblico, tú tienes que hacerlo. Esas son de las decisiones más importantes que tú tienes que hacer, porque es que de ahí se va a desprender absolutamente todo. Y es de las decisiones más importantes que cualquier predicador puede tomar, cualquiera. Porque no se trata de tú sentarte y que déjame coger un versículo. No, no, tú tienes que meditar. No es algo que tú vas a coger al azar. No es que tú vas a usar un pasaje popular para que la gente se sienta cómoda sin entender el significado. No, tú tienes que
encontrar en la escritura algo que represente el mensaje que tú quieres comunicar. ¿Y cómo se hace eso? Yo te voy a dar algunos pasos que están aquí, que lo tengo escrito aquí, que son la clave para tú poder elegir un buen sermón. Lo primero es asegurarte de que realmente el tema que tú quieres dar es ese tema, para que tú no te dando saltico, como hace el sapito, como dice la canción, no. Tú tienes que tener principios fundamentales, principios claros. ¿Cuál es el número uno? Oración y dirección del Espíritu de Dios. Ese tiene que ser primordial para ti. Sin la oración y sin la guía del Espíritu de Dios, no hay tema. Cualquier cosa que tú prediques no sirve, es inservible, es nulo a nada. Porque no se trata de un conocimiento teológico. La predicación es un llamado espiritual, un llamado al arrepentimiento, un llamado a la conversión, un llamado a la intimidad con Dios. Y por eso es vital buscar la guía del Espíritu de Dios para que tú puedas llegar a otra persona, para que tú puedas, a través de un texto que tú selecciones, atraer a esas personas. Lo segundo es que tú tienes que comprender el contexto del pasaje. Esto es el error más común que existe en los predicadores modernos. Utilizan pasajes al azar, utilizan pasajes como les da la gana, porque no tienen el contexto del pasaje. Porque no basta con que tú leas un versículo a lo loco, suelto. Tú tienes que considerar el significado del capítulo. Dentro de qué marco histórico, cultural, religioso, literal, arqueológico, dentro de los 7 contextos, se encuentra lo que tú estás hablando. Y cómo se conecta el mensaje que tú quieres dar. ¿A quién fue dirigido? ¿Por qué está escrito en prosa? ¿Por qué está escrito en poesía? ¿Por qué está escrito en lenguaje apocalíptico? ¿Por qué está escrito en lenguaje como los salmos, por ejemplo? ¿Cuáles fueron las circunstancias? ¿Cuál es el mensaje central de eso? Porque acuérdate que cuando tú recoges un texto para predicarlo, no es tu mensaje. Es el mensaje que Dios transmite a través de ese texto que se une con lo que tú quieres comunicar. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Mi hermano Esteban, te quiero mucho. Un abrazo, mi hermano. Evitar versículos que son populares. Así es muy fácil salir del paso. Déjame coger un Juan 3:16, un Hebreo 11:1, un de tal manera amó Dios al mundo. Es muy fácil coger esos versículos. Es común porque muchos textos se repiten en la predicación, muchos versículos que utilizan, pero eso no significa que sean siempre lo más adecuado posiblemente para el mensaje que tú quieres transmitir. Siempre tienes que seleccionar un texto que se alinee con lo que tú quieres transmitir, siempre. Y por último, tú tienes que asegurarte que el pasaje tenga aplicabilidad a la audiencia. O sea, que sea aplicable a quien lo está escuchando. Un mensaje teológico profundo puede ser útil ¿dónde? En un instituto bíblico, en un seminario, en un martes o miércoles o jueves de estudio bíblico, de estudio. No, un jueves, no sé, un viernes, los días que ustedes elijan. Pero si la audiencia de la congregación, el día del llamado, de la evangelización, que es la parte más importante, es diversa, es diferente, el mensaje tiene que ser claro. Tiene que ser un mensaje comprensible y relevante, porque tú tienes que hablarle a esa persona. Tú tienes que comunicarle algo a esa persona. Te la saludo, mi hermano Esteban. Saludo a mi hermana Paula también, que está por aquí. Todos los que se van uniendo, que saben que no podemos mencionarlo porque ya me dieron el consejo que no lo haga. Pero gracias a todos los que están por aquí y los que están por aquí también. Y los que están por aquí también. Entonces, ¿cuáles son los errores comunes que la gente hace a la hora de seleccionar el texto bíblico? Los predicadores escogen versículos que hacen, que parecen encajar con lo que ellos quieren. Pero cuando lo examinas, tú de cerca, tú coges una lupa, no tienen ninguna relación con lo que realmente se está enseñando. Y podemos ver algunos casos. Por ejemplo, si tú quieres predicar sobre el crecimiento espiritual, tú tienes que elegir un versículo que trate de eso, no uno que no trate de eso. Si tú quieres venir con un tema hoy, por ejemplo, muy popular, ¿cómo crecer espiritualmente? Y qué es lo que yo he visto mucho, porque es algo que por experiencia propia, Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, que son planes de bien y que no son planes de mal. Es muy bonito querer tomar eso e inmediatamente aplicarlo sin conocer de lo que se está hablando. Pero es incorrecto hablar de cómo crecer espiritualmente y utilizar un versículo de Jeremías 29:11, porque es un versículo que habla de una promesa específica para un pueblo que estaba en un exilio, que era Israel, un exilio en Babilonia. Entonces,
No es un texto sobre el crecimiento espiritual. Cuando dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, no es un texto que tú tienes que coger y que, bueno, este texto es para mí, porque es para que yo crezca. No, es un texto que habla a Israel. Tú pudieras tomar a lo mejor segunda de Pedro 3:18. Antes bien, crecer la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Ahí tú lo conectas. ¿Cómo crecer espiritualmente? Bueno, crece en la gracia de Cristo. ¿Qué yo te estoy queriendo decir? Crece en la gracia de Cristo. Conoce a Cristo, estudia de Cristo, aprende de la enseñanza del Maestro y tú vas a crecer espiritualmente. ¿Entienden? ¿Y por qué un versículo como ese sería más correcto que Jeremías? Porque Pedro, en segunda de Pedro 3:18, al que quiera tomar nota, Pedro está dando una enseñanza directa de cómo un creyente tiene que ser maduro en la fe. ¿Ven la diferencia? O sea, es totalmente diferente. Otra cosa que se utiliza mucho cuando quiero predicar, por ejemplo, de los tiempos difíciles. Filipenses 4:3, ese es el favorito. Estoy cogiendo mucha lucha, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios mío, no me dieron trabajo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios mío, pero es que yo tengo un dolor de cabeza, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, porque eso no tiene nada que ver. Si tú quieres predicar de los tiempos difíciles, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es el versículo adecuado para eso. Mejor un Hebreo 11:1. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ten fe. Pero muchas veces utilizan Filipenses 4:13 como para hablar del éxito personal, para elevar el poder. No, pero Pablo lo escribió refiriéndose a su capacidad de estar bien cualquiera que sea la circunstancia, sea abundancia o sea necesidad. O sea, hay contextos en los versículos. Nosotros no podemos utilizar versículos como nosotros nos dé la gana. No podemos utilizar eso. Por último, si tú quieres predicar, por ejemplo, de la oración, tú tienes que elegir un versículo que se adecue a la oración, la importancia de la oración. En Tesalonicenses te dice que ores sin cesar. Tú, de esa palabra, orar sin cesar, fácilmente tú sacas una predicación, comenzando a unir versículos, temas que se relacionen con no cesar, con no menguar, con mantenerse firme, con no caer. Pero tú no puedes decir, bueno, déjame usar Mateo 6, porque vuestro Padre sabe todas las cosas que necesitan. Algunos interpretan ese versículo como una excusa incluso para no orar, porque dicen, bueno, el Dios sabe lo que yo necesito. Yo no tengo que estarme fajando tanto orar como tú, que tú oras 5 horas, pero como Dios sabe lo que yo necesito, a mí me basta eso. Cristo está dando un contexto de cómo orar correctamente, no de cómo no orar. A diferencia de lo que hacen muchos. O sea, Cristo te está enseñando a ti una forma correcta de orar. Y tú dices, déjame dejar de orar tanto, porque de igual forma Dios sabe todas las necesidades que yo tengo. Esas son de la ignorancia que ocurren. Esas son de las cosas que pasan cuando la gente no sabe ni siquiera lo que le dicen. Ahora, ¿cuáles son los consejos que tú puedes elegir a la hora de que tú quieras preparar un sermón? Por ejemplo, si tú quieres asegurarte de que tu texto es un texto bíblico, tú tienes que coger un texto que sea adecuado a tu sermón. Tú tienes que hacer un análisis previo, déjame investigar el pasaje, déjame ver qué significa esta palabra. Tú no puedes estar eligiendo textos porque simplemente te suenan familiar. Tú tienes que dedicar tiempo, leer el capítulo, investigar el capítulo y analizar cómo se escribió eso. Otro punto que tú tienes que verificar si el pasaje es claro, es relevante, cómo se aplica. Tú no puedes estar cogiendo versículos al azar, versículos que no se relacionan con el tema que tú quieres hacer. Tú tienes que asegurarte de que el mensaje que tú quieres dar tiene que respaldar el mensaje principal. Si tú tienes que forzar la interpretación para que encaje con tu sermón, entonces significa que tú estás utilizando textos que no encajan. Porque toda la Biblia encaja. Todo es como un rompecabezas, todo encaja. Pero cuando tú utilizas un texto que no va de acuerdo con lo que tú estás diciendo, no puede encajar. Es como poner un rompecabezas que no cabe esa pieza ahí. No se puede poner esa pieza ahí. Entonces, en conclusión, ¿qué tú puedes hacer? Entender que el texto bíblico es la base del sermón. Y la selección no tiene que tomarse a la ligera. Tú tienes que elegir bien el pasaje. ¿Qué? Este texto a mí realmente trata lo que yo voy a hablar. Este texto que yo quiero utilizar es correcto para lo que yo quiero enseñar. Este texto, cuando yo lo diga, cuando yo lo mencione, va a ser claro para la gente cuando lo escuche. O tengo que explicarlo mucho. Si tengo que explicarlo mucho, ¿con qué otro texto lo puedo encajar? Si tú puedes responder así a todo eso, entonces tú tienes una base sólida
para tú poder desarrollar tu mensaje. De lo contrario, si la respuesta es no, entonces tienes que comenzar a cambiar versículos para que pueda estructurar una buena predicación. Entonces, dicho esto, esa es la primera parte. Seleccionar un texto bíblico, hacerlo de una manera inteligente. Punto número 2. Wow, están llegando los muchachos. Mi hermano de New Jersey llegó por aquí también. Saludos a mi gente de New Jersey, los camioneros míos de New Jersey que están por aquí, que van a ser también próximamente evangelistas. Otro punto aquí. En la parte número 2, como pueden ver aquí, el tema central del sermón. Después que tú has seleccionado cuidadosamente los versículos bíblicos, los textos que tú quieres utilizar para tu predicación, ¿qué tú tienes que hacer ahora? Bueno, déjame definir el tema de mi predicación. Déjame ver cuál es la idea principal de eso. Porque algunas personas piensan que el tema se tiene que coger antes del texto. Y no, la predicación expositiva, el tema, tiene que emerger en el texto bíblico, no es al revés. No es al revés. ¿Qué hace eso? Que evita que nosotros pongamos nuestra agenda sobre la escritura. Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos. ¿Y eso qué te va a hacer a ti? Ayudarte a tú ser fiel a la palabra de Dios. Te va a ayudar a eso. ¿Qué es un tema central? El tema central es la esencia del mensaje. Es la idea principal del mensaje. Lo que la audiencia cuando vaya a la iglesia a escucharte tiene que recordarlo cuando salga. Si después de escuchar el sermón a alguien le pregunta a una gente que te cerca, acá, al final, ¿de qué fue que habló el pastor? Entonces significa que hubo un fallo en tu predicación. Significa de que no hubo respuesta en tu predicación. Significa que no hubo claridad en tu predicación. Porque un buen mensaje es claro y directo. Es fiel al texto bíblico. Se aplica a la vida cotidiana y es fácil de recordar. Absolutamente fácil de recordar. Un ejemplo de tema central, por ejemplo, cuando tú lees Isaías 40:31, te dice a ti de cómo confiar en Dios en tiempo de espera. Ahora, tú puedes elegir una buena base para eso. Ahora, si tú quieres utilizarlo de manera equivocada, digamos, un ejemplo de un mal tema central, es coger ese texto y usar un tema, por ejemplo, ponerle al tema la superación, la autosuperación. O sea, como que enfocando la fuerza en la persona que está escuchando y no en la dependencia de Dios. Y ese enfoque desvía la atención del mensaje, desvía la intención del pasaje. Y entonces convierte tu predicación en lo que nosotros mucho conocemos el día de hoy, que hace lo Maldonado, que hace ¿cómo se llama? Que hacen todos los populares de ahora. El más popular es Maldonado, porque el más antibíblico es él. Pero lo que hacen todos los populares de los Harrigan, ese grupo de gente, desvían y comienzan con una charla motivacional en lugar de exponer lo que la palabra está diciendo. Y son errores comunes que se cometen. Otro error es escoger un tema que no se encuentre en el texto. Tú no puedes escoger un tema que no se encuentre en el texto. El problema no es que tú no elijas el texto, sino que tú tienes que definir un tema que esté alineado con el texto. Cuando tu tema no se encuentra allí en el texto, tú tienes problemas. Tú tienes problemas. Tú puedes coger el tema de, déjame hablar ahora del plan de Dios, por ejemplo. Yo quiero hablar ahora del plan de Dios para qué sé yo, lo que mucho le gusta a la gente, el éxito financiero. ¿Por qué? Utiliza Mateo, donde habla de confiar en Dios y no aferrarse al futuro, pero si tú lo utilizas de manera equivocada, porque el texto habla de confianza en Dios, tú puedes pensar de que si yo no termino eso, bueno, la audiencia que se va a quedar con la prosperidad en la cabeza, pero eso a ti no te está hablando de prosperidad, no te está hablando de prosperidad. Si tú utilizas un tema bíblico, tiene que ser alineado con lo que tú estás diciendo. Y sobre todo no ser sensacionalista. Lo tengo aquí en los carteles, sensacionalista. No pueden ser sensacionalistas, mi gente. Algunos títulos son llamativos. La noche de gloria el día de hoy. Noche de milagro. Noche de fe. Noche de que recibirás lo que te han quitado. Noche de que recibirás el 2x1, como si fuera una oferta de chimi. Pero son mensajes que no reflejan el mensaje bíblico y llevan malas interpretaciones. Por ejemplo, los temas más populares son los temas de la prosperidad, son los temas que más hablan de dinero. Los temas que hablan de dinero son los temas más populares.
Dios quiere hacerte rico. Dios no quiere hacer rico a nadie. Dios no anda buscando de que tú seas rico. Si tú llegaste a adquirir riqueza, felicidades. Que Dios te la bendiga mucho. Pero el plan de Dios no es que sus hijos acumulen riqueza donde el orín y la polilla corrompen, sino en el cielo, donde el orín y la polilla no pueden corromper. Tú puedes predicar a una persona de que Dios va a suplir sus necesidades según la voluntad de Dios. Ya ahí el tema cambia, no es sensacionalista, no es que Dios quiere hacerte rico, ahora yo te puedo predicar de que Dios quiere suplir tus necesidades según su voluntad, y utilizar versículos que se adapten a eso. Y eso es lo que normalmente nosotros vemos. Vemos casos de muchas iglesias que el predicador habla, por ejemplo, de cómo vencer al temor, elige 2 Timoteo 1:7, que dice, porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el problema es que el predicador no define su tema, no le dice de cómo ser valiente en Dios, sino que le dice cómo triunfar en su vida, cómo autosuperarse. A lo largo del sermón no le está hablando de la cobardía en el sentido de que lo está explicando con Timoteo, sino que se enfoca en el éxito personal, en tú puedes, lógralo, alcánzalo, busca el éxito, autosuperación, pero no te explica nada, no te explica nada. Entonces son situaciones que uno se pregunta, ¿cómo es posible que sucedan? Pero suceden. Ahora, ¿cómo tú puedes formular un tema correcto, por ejemplo? Para tú asegurarte de que un tema sea correcto, tu sermón claro y preciso, tú tienes que hacerte preguntas. ¿Cuál es? A ver si lo escribí aquí. Ok, no lo escribí aquí. ¿Cuál es la enseñanza principal del texto? Esa es la pregunta que tú tienes primero que lanzarle a la audiencia. Luego, la identificación. ¿Cómo esa enseñanza se puede aplicar a la persona que me va a escuchar? Entonces, luego que tú tienes eso claro, comenzar a redactar tu tema, orándole a Dios de una manera clara, sin tener que perderte entre lo claro. No hay necesidad de hacer eso, mi gente. No hay necesidad de hacer eso. El texto de Juan, por ejemplo, 15:5, dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Nosotros podemos seguir ese proceso. ¿Cuál es la enseñanza principal de un pasaje como ese? Bueno, la relación de Jesús con sus seguidores y la importancia de que sus seguidores sigan permaneciendo en Cristo. Esa es una base de ese versículo. ¿Cómo se puede aplicar eso de que yo soy la vid y ustedes son los pámpanos? Bueno, el creyente que no permanece en Cristo no puede dar un fruto espiritual porque no está pegado a la vid. El pámpano viene siendo la rama, para que me entiendan. Cristo está diciendo, una forma que puedan comprender, yo soy el tronco y ustedes son las ramas. Si tú como rama no quedas pegada en mí, ¿qué hace una rama cuando se suelta del tronco? Se cae, se seca, la pisan, se rompe y se fue. Pero mientras está la rama pegada al tronco, va creciendo, pasa por situaciones, pasa por estaciones del año, deja de florecer, luego llega una estación donde florece y así pasa con nosotros también. Porque permanecer en Cristo es una clave para una vida fructífera. ¿Ven cómo las cosas cambian cuando se le da como el sentido correcto? Y es así que funciona todo. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que nosotros podemos extraer de esto? Lo primero es que debe surgir tu tema del texto bíblico, no de tu idea previa, que hay muchos errores que se cometen el día de hoy. Déjame seguir esta línea porque eso fue lo que a mí me enseñaron, o yo sigo esta línea religiosa, yo sigo esta iglesia, yo sigo esta congregación, entonces mi predicación tiene que ir por ahí. No puede ser así. Tú tienes que ser claro, tu predicación tiene que ser clara y tiene que ser fácil de recordar. Debes reflejar la enseñanza del pasaje. Debe evitar interpretaciones erróneas, debe evitar interpretaciones manipuladas. Si tú logras establecer un tema sólido y bíblicamente fiel, tu sermón va a tener coherencia, va a dejar un mensaje claro y va a dejar una huella en la persona que lo escuche. Así que antes de ustedes formular su próximo sermón, tomen esta nota que le he puesto aquí, tomen esta nota y preocúpense porque su tema central, esto que ven aquí, todos estos errores y lo importante, contenga ese tipo de pauta. Debe de contenerla. Bien, ahora después de eso, ¿qué nosotros tenemos? El objetivo del sermón. ¿Cuál es el objetivo del sermón? Después que tú has seleccionado tu texto, después que tú has definido el tema del texto, primero, bueno, déjame elegir este texto. Ahora déjame definir mi tema. ¿Cuál es el siguiente paso? Establecer el objetivo que yo quiero alcanzar. Tú tienes que ir con un objetivo claro. No es para que tu objetivo no tiene que ser, y ya meterle miedo a la gente,
Tu objetivo no tiene que ser ir a atacar personalmente a nadie. Tu objetivo no tiene que ser ir a soltar palabras de juicio y de condenación a nadie. Tu predicación tiene que convertirse en una fuente de agua que refresca a la persona. No puede convertirse en un grupo de palabras sin ideas, sin propósito definido. Tú tienes que dejar una huella en el que te oiga. La audiencia tiene que saber lo que le espera si escuchan lo que tú estás diciendo y se lo aplican en su vida. Por ejemplo, el que me está escuchando ahora, que predica, que se dedica a la predicación como lo hago yo, esto son cosas importantes que tienen que tener en cuenta, porque esto tiene un objetivo. El objetivo es que ustedes sepan establecer un sermón, que sepan predicar, que sepan organizarse a la hora de predicar. Porque un sermón no es un grupo de información, sino de transformación a la persona. No basta de que usted suelte 1000 versículos, tú tienes que saber moverte con la audiencia, el cambio de pensamiento, el cambio de actitud, el cambio de acción de la persona. Porque Jesús no solamente enseñaba, sino que él siempre llamaba al oyente a tomar una decisión. Él no le decía simplemente escúcheme, no, tú tienes que tomar una decisión ahora. Debes de tomar una decisión. Entonces, aquí he puesto los objetivos. ¿Qué es el objetivo del sermón? El objetivo es el propósito central de la predicación. La razón por la cual tú estás predicando ese mensaje. Eso tiene que responderle pregunta a la persona. ¿Qué yo quiero lograr cuando yo formo mi predicación? ¿Qué yo quiero lograr con el que me escucha a mí? Todo mensaje va dirigido a una meta, va directo a un punto. Algunos sermones buscan ¿qué? Instruir, bueno, vamos a enseñarle doctrina, la predicación, otro exhortación, bueno, vamos a llamar a la acción a la persona, otro, bueno, vamos a darle una predicación que anime a la congregación porque está un poco turbia, se fueron una persona, pasaron unas situaciones, la congregación necesita ser reanimada nuevamente, o yo quiero corregir actitudes que he visto en la congregación. Quiero confrontar un error. Tu predicación tiene que tener un objetivo. Y un sermón sin objetivo, sin un objetivo claro y definido, es como si un arquero estuviera disparando flecha por lanzarla. Agarra una flecha y comienza a tirar flechas. Una tras de otra, una tras de otra. Si no le toca nada, no sirve de nada lo que está haciendo el arquero. Entonces, hay tipos de predicación. Hay tipos de objetivos en la predicación. Y nosotros podemos clasificarlo de la siguiente forma que lo he puesto aquí. Lo primero es buscar enseñar una verdad bíblica con claridad y con profundidad. Segundo, los tipos de predicación, los objetivos, tienen que estar basados en pasajes que explican lo que tú estás diciendo. Y lo tercero, debe responder a la pregunta, ¿qué dice la Biblia acerca de ese tema? ¿Qué dice la Biblia acerca de ese tema? Efesios 2, 8, 9 dice que la salvación es por gracia, no por obra. Nada de lo que tú puedes hacer a ti, nada, con el fin de alcanzar la salvación, te la va a dar la salvación. Porque la salvación es por gracia a Cristo. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de una predicación con este fin? Instruir a la congregación sobre la doctrina de la salvación por gracia para evitar la confusión de que ellos pueden hacer muchas obras y después de eso decir, wow, mira todo lo que yo hice, Señor, ahora a mí hay que salvarme porque ya, no, eso es lo que quiere evitar. Tu objetivo es, bueno, mi congregación, mi objetivo es que ellos sepan de que la salvación es por gracia, no es por justificación de la obra. No se puede utilizar en ese modo. Tú tienes que hacer llamado al arrepentimiento, por ejemplo. ¿Cuál es el sentido de hacer un llamado al arrepentimiento? Como nosotros hacemos, por ejemplo, en la iglesia cristiana hispana cada domingo, cuando termina la predicación, llamado al arrepentimiento. ¿Cuál es el propósito de eso? Movilizar a que aquel que nos está escuchando a nosotros entre en un estado de pensar, que comience a analizar. Yo estoy obedeciendo. Esto es realmente lo que me dijeron hoy, me está hablando, yo simplemente lo estoy ignorando. O sea, ¿qué área de mi vida con lo que yo escuché hoy tengo yo que arreglar? ¿Qué nosotros tenemos que hacer ahora con esto que he escuchado? Porque ya ya te queda en tu mano. Inmediatamente yo te doy la predicación, ya queda en tu mano lo que tú haces con eso. Yo no puedo, vivir detrás de ti, aunque como pastor mi trabajo es, fulana, ¿cómo tú estás? Mi hermano, ¿qué está pasando? Necesito oración, necesitas que te diga algo, necesito un consejo o algo, pero lo que yo te prediqué a ti, yo no puedo estarte diciendo de que, mira, acuérdate, te prediqué. No, porque yo entiendo de que tú, como oveja, parte del redil al que yo pertenezco, tú has comprendido lo que tu pastor te ha dicho.
Y que si tú no has comprendido, tú has preguntado lo que el pastor habló. Eso es lo que yo pienso que hace una persona que no ha comprendido a lo mejor lo que yo le prediqué. ¿Entiendes? Entonces, tu intención debe ir sobre eso, que las personas puedan acercarse y preguntar si no comprendieron. Renovar nuestra mente. Romanos 12:1-2 dice que tienen que renovar su mente para vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el objetivo de Romanos con Pablo con esto? Motivar al oyente a que dejen de vivir patrones de pensamiento mundano. Renueva tu mente, renueva tu forma de pensar, somete tu vida a Dios, cambia, renovar tu mente. ¿Entienden? Entonces, así es que tú vas formándote y tú vas organizando un tipo de mensaje. ¿Por qué? Porque la persona tiene en claro lo que tú le estás diciendo. Otro tipo de mensaje, el de animación, consolar a la persona o fortalecer a un hermano, no sé, que se sienta atribulado por alguna situación. Bueno, yo voy a predicar para animar a mi hermano o mi hermana. ¿Cuál es el fin de mi predicación? Tiene que ser brindar esperanza, consuelo, no hacer presión sobre la llaga del dolor de mi hermano, sea lo que sea que haya cometido. Las personas llegan ahí no para escuchar ni ver tu dedo señalador, sino porque confían en ti, que como pastor, como ministro, tú le vas a dar una palabra que lo va a fortalecer a ellos. Tú tienes que enfocar tu predicación en la promesa de Dios para ellos, en su fidelidad, en la presencia de Dios, en que Dios no lo abandone, que Dios siempre está con ellos. ¿Eh? Colaborarlos. Así es que tú tienes que utilizar eso. Enseñarles, el Señor es mi pastor, nada me faltará en tiempos difíciles. Fortalecerlo, los oyentes, para que recuerden que Dios siempre va a estar con ellos. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, enseñar a la persona. Punto número 3, ¿cómo formular un buen objetivo para tu sermón? Yo lo puse aquí debajo. ¿Qué quiere Dios que la audiencia haga con este mensaje? ¿Qué yo quiero que Dios haga con lo que yo voy a predicar? O sea, la gente que me va a escuchar. ¿Por qué Dios me está poniendo a mí este mensaje para predicarlo? O sea, ¿cuál es el fin de eso? Tú tienes que definir el mensaje. El mensaje que yo tengo hoy es para instruir, yo quiero animar, yo quiero corregir. El Señor me ha hecho ver que en la congregación hay alguna falta que hay que corregir. El Señor me ha hecho ver de que hay mucha debilidad en la congregación, yo tengo que animarlo. Veo que en la congregación hay mucha ignorancia, el Señor me está guiando para que eduque a la congregación. Tienen que irse por esa línea. Redactar el objetivo en tu predicación, que sea específico, que sea claro. Si el texto es, por ejemplo, Lucas 15, del 11 al 32, que habla de la parábola del hijo pródigo, ¿cuál es la enseñanza principal del pasaje? Que la gracia y el amor del Padre recibe a todo aquel que se arrepiente, como un padre recibe a un hijo, como ese padre al hijo pródigo lo recibió después que hizo todo lo que hizo por ahí. El padre lo recibió. Y aunque el hermano quiso venir después, pero papá, pero yo estoy aquí, a mí tú no me das ni 2 gallinas. Y a él tú le estás haciendo una fiesta. Él estaba perdido, mijo, tú no. Tú estás aquí conmigo. Él estaba por ahí botado, en la garra del diablo, tú no. Entonces tenemos que hacer fiesta porque hemos ganado nuevamente esta batalla. ¿Entiendes? Entonces, nosotros tenemos que irnos por esa línea, definir el objetivo de tu predicación, exhortar a regresar a Dios, exhortar a escuchar a Dios, exhortar a cambiar de comportamiento delante de Dios, llamar a aquellos que se han alejado de Dios, porque ese mensaje del hijo pródigo, por ejemplo, es una buena predicación para hacerle entender a aquellos que se han alejado porque se sienten muy sucios, se sienten muy pecadores, se sienten de que Dios realmente nunca lo va a perdonar, ellos puedan arrepentirse y volver y saber de que Dios lo va a restaurar. Que lo más seguro no va a ser fácil, que van a encontrar muros, sí, es verdad. Y con todas las razones, porque si tú heriste a persona y luego te vas por ahí, y luego tú regresas, la persona sí te puede perdonar, tú puedes recibir perdón, pero tú tienes que saber que pasa un proceso de disciplina y tú tienes que pasar a tu centro nuevamente. La persona no está obligada a simplemente sonreírte, jajaja, después de lo que tú le hiciste. Tienes que respetar ahora el proceso para tú volverte a ganar la confianza de la persona. Entonces así es que tú puedes alcanzar un objetivo en tu sermón, yendo detrás de un propósito. Sí o sí, eso es lo que tú tienes que hacer. A ver si me están escuchando por aquí. Eh, ok, me están escuchando por aquí, perfecto. Seguimos entonces. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que nosotros podemos extraer de esta parte del objetivo del sermón? Lo primero es definir si tu mensaje es para instruir, exhortar, animar o corregir. Tú no puedes empezar dándome un mensaje de te animo a que yo confío de que Dios te va a restaurar, de que Dios te va a animar, y después decirte, porque tú eres un hijo del diablo, porque tú te fuiste por ahí, te emborrachaste con 2 prostitutas, ¿eh?
sea, tú no me puedes pasar una curita y con la otra mano dame una pecosá, dame con un palo. No puede hacer eso. No puede hacerle eso a una persona que venga donde ti. Lo segundo es que tienes que asegurarte de que el propósito está alineado con la enseñanza real del pasaje. No te inventes la cosa. No comiencen a ponerle sopita para lucir muy teólogo, para lucir muy doctor, para lucir muy sabión. No, 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 no. Asegúrense de que ustedes van alineados con la enseñanza. Que la enseñanza duró 15 minutos, sí, pero fueron 15 minutos que pudieron restaurarme, que pudieron animarme nuevamente. Tercero, evitar objetivos que desvíen la interpretación bíblica. Como dije en la clase pasada, Alducín el vivo ejemplo. Alducín comienza hablándote a ti del amor de Dios y termina hablándote de lo extraterrestre y de la guerra en Rusia y de Gog y Magog. Entonces, esas son las cosas que crean confusión. Tienes que no desviarte de tu objetivo y allí, a tu objetivo, a lo que tú quieres predicar. Lo último es redactar el objetivo en una oración clara y específica. Deja de estar utilizando palabras rebuscadas. Si bien es cierto que el que predica tiene que preocuparse por comunicar bien el mensaje, poner la S donde van, poner la L donde van, poner las I donde van, poner la coma, hacer su pausa cuando hay un punto, hacer su punto y coma, saber cómo comunicar, no ir como una carretilla comunicando, pero también es claro de que tu mensaje tiene que ser específico y que no todos saben hacer eso. Mucha gente ama predicar, pero no tienen la oratoria para predicar. ¿Y qué hace? Provoca de que el que lo esté escuchando no lo entienda, aunque el mensaje sea claro. Si tú no sabes hablar, la gente no te va a entender. Si tú hablas así, todo tirado, yo estoy hablando un poco todo tirado así porque esto no es algo como, tú sabes, esto es bien suelto, bien chilling, con el interés de hablar lo más claro posible para que ustedes entiendan. Pero a la hora de mi predicación, yo trato de mantenerme en mi postura, porque yo quiero que, el que me esté escuchando comprenda, claro, lo que Dios me ha puesto para yo darle a ellos. Entonces, mi objetivo es redactar el objetivo en una oración clara y específica. No comenzar a rebuscar palabras, no comenzar a decir que yo sé, que yo conozco. No. Ve a tu punto. Ve a tu punto. Bueno, entramos a la última ya, que es la organización del contenido del sermón. Organiza tu contenido, de por Dios. Tienes que organizarlo. Nosotros hemos visto hasta ahora que primero tienes que elegir un texto bíblico. Luego tienes que elegir un tema central. Y luego tu objetivo debe de ser claro lo que tú hagas. Ahora, una vez que yo tengo esos 3 puntos, ¿qué yo tengo? ¿Qué yo necesito? Una estructura sólida. Necesito ahora organizar para que mi mensaje esté fluido. Yo tengo ahora que poner cada cosa donde va. Porque un sermón mal organizado es una historia sin orden. Es una historia. Es como que comenzaron a hablar por ahí y nadie sabe lo que están hablando. Confunde el lugar de edificar. Ustedes ven que hay muchas iglesias, ustedes a lo mejor lo han visto, cuando en sus sermones la gente van tomando nota, porque le van predicando estructuradamente. Comienzan con la base, hoy vamos a predicar de esto, comienzan a predicar de eso, comienzan a dar versículos que son auxiliares, versículos que se adaptan a lo que están diciendo, y tienen un orden, porque el sermón debe de ser organizado. Tú no te puedes levantar hoy y decir que, bueno, déjame yo, el Señor me va a dar el mensaje a mí esta noche y yo sé que el Señor me va a... No, el Señor fácilmente te deja en mute y en vergüenza, porque tú no estás tratando con respeto la palabra de Dios. Y no puede ser así. Un buen sermón tiene que fluir naturalmente de un punto a otro. Cuando un sermón está organizado, tú puedes pasar del punto A, saltar al punto D, y del D devolverte para el B y terminar en el Z. Y todo está unido. Todo. La audiencia, sin ningún esfuerzo, comprende todo lo que tú le estás diciendo. Entonces nosotros tenemos que aprender a organizar los sermones de una manera clara, de una manera lógica, de una manera bíblicamente fiel. ¿Por qué es importante organizar el sermón? Porque un sermón bien organizado, punto número 1 que ven aquí en la pantalla, facilita la comprensión. Facilita que yo te entienda. La audiencia no se va a perder en ideas inconexas. Esa palabra la encontré yo en el diccionario esta mañana. Inconexas. O sea, palabras no conectadas. Inconexas. La audiencia se pierde en un mar de ideas inconexas. Wow, está me gusta. Voy a hacer un teacher. Entonces, tiene que facilitar la comprensión de la persona que te escuche. Punto número 2, tú tienes que mantener la atención de la persona. Un mensaje cuando está estructurado, cuando está organizado, mantiene la atención de la persona.
mantiene el interés. Es como los videos de YouTube. Cuando tú haces un video de YouTube a lo loco, solo por hacerlo, fácilmente la gente se va. Ahora, cuando tú le vas dando, mientras va pasando el video, tú le vas dando algo nuevo a la gente, tú le estás educando, enseñándole algo, la gente se queda porque hay un orden en lo que tú haces. ¿Entiendes? Punto número 4, refuerza el impacto. Un sermón organizado refuerza lo que tú estás diciendo, le da push. Y un mensaje bien desarrollado queda grabado en la mente y el corazón del oyente. Los mensajes de Cristo eran tan bien estructurados que aún en la mente de los enemigos quedaba guardado y no podían olvidarlo. O sea, el mensaje de Cristo fue tan poderoso que un alto rango de los fariseos, Nicodemo, tuvo que ir a decirle: Jesús, tiene que ayudarme ahora, no tengo fuerza tiene que ayudarme. Él, fue tan estructurado al punto de que el mismo Nicodemo dijo: pero Jesús, lo que tú estás diciendo, ¿cómo así que tiene que volver a nacer? ¿Pero qué es lo que tú me estás hablando, Jesús? Una gente preparada. Miren la importancia de predicar organizado, de dejar un mensaje organizado que se quede en la mente de la persona. El punto número 4 es que permite al predicador enfocarse. Cuando tú tienes un mensaje, lo que le acabo de decir al inicio, cuando tu mensaje está organizado, tú puedes saltar del punto A al punto B sin ningún problema. Y no tienes que estar repitiendo lo mismo, no tienes que tener un bucle ahí de repetir la cosa porque tú no sabes qué hacer, porque hay muchos que hacen eso porque me doy cuenta, esos son trucos de principiantes, que comienzan a dar vueltas, a repetir la cosa, pero es porque no saben lo que van a decir después. Y eso, el que sabe se da cuenta de que te está repitiendo y está redundando porque es que no sabe lo que va a decir ahora. Y está rebuscando en el disco duro cómo él puede conectarme lo que me está diciendo. Y eso sucede mucho el día de hoy. Y el truco es que cuando caen en ese vacío, comienzan a hablar lengua. Así que el Señor te dice: en ese chamacana, ellos están hablando lengua, ellos están pensando lo que van a decir después, porque es que no tienen una estructura de su sermón. Muchos sermones fallan porque tienen no solamente mala doctrina, sino porque están desordenados, carecen de un hilo conductor, la gente no comprende lo que él está diciendo. ¿Y qué tú haces cuando tú no comprendes algo? Tú dejas de verlo. Lo normal es dejar de verlo o dejar de escuchar eso. Lo típico que se comete mucho el día de hoy es que comienzan historias personales. Bueno, yo en el 1975, porque yo era pelotero. Y bueno, cuando yo era pelotero, a mí me tiraron 2 strikes sin bola, pero a mí me incomodó porque el otro equipo que no hacía swing, nadie le interesa eso. A la hora de un sermón de evangelización, de estudio positivo, de predicación positiva, de seminario, de instituto, a nadie le interesa tu cosa personal. Tú quieres hablar de tus cosas personales, entonces tú te haces un video hablando de tu testimonio y ahí tú puedes hablar de todo lo que tú quieras. Pero la historia personal tienen que dejarla aparte. La gente no anda buscando historias personales. La gente no, y a veces hacen eso para crear la emoción de lo que hablamos al inicio. Tenemos que evitar esa emoción. Otra cosa es un ejemplo de un contenido, de un sermón mal organizado, que leen los versículos y no lo explican. Leen los textos, no lo explican, no lo profundizan y comienzan a saltar. Porque simplemente lo vieron ahí, el versículo decía amor. Ah, bueno, déjame ponerlo aquí, amor, porque este versículo dice amor. No. O sea, recuerden el rompecabezas. Otro punto del contenido del sermón mal organizado: saltar entre pasajes. Salto de este pasaje para este pasaje. Salto de aquí, salto de allá. Sin ningún tipo de conexión. Sin ningún tipo de unión entre los versículos. Y al final, ¿qué hace? Termina con la idea diferente al inicial. Comienza a hablar de A y termina hablando de la CH. Porque no hay una unión en lo que está diciendo. La audiencia no sabe lo que le dijeron. La audiencia se fue exactamente como entró. Se fueron sin mensaje, se fueron sin llamado al arrepentimiento, se fueron sin tener que meditar en sus vidas si tienen que cambiar algo. Se fueron en nada. No captaste la atención, no desarrollaste tu punto, no hiciste una conclusión, y son cosas que debe tener un sermón. Para los que toman nota, un sermón tiene que tener introducción, desarrollo y conclusión. Debes hacerlo, sí o sí. El sermón, la introducción, es la puerta de entrada a tu sermón, es la carta de presentación de tu sermón, no tu historia personal. La introducción del sermón.
lo que tú le vas a hablar, de qué vamos a hablar el día de hoy. El objetivo, comenzar a conectar con la audiencia, presentar de forma clara. Es lo que hacen videos de YouTube, conocen, o lo que hacen TikTok, conocen como hook. El hook inicial, el gancho inicial de tu predicación. Tú tienes que tener algo fuerte, crear el interés, crear la expectativa de lo que ellos van a escuchar, haciéndole a lo mejor preguntas intrigantes. ¿Alguna vez los que estamos aquí, quieren ustedes han sentido? Bueno, yo hice un short en estos días hoy fue. ¿Quién de ustedes ha sentido que Dios no le habla? Que Dios está en silencio. A lo mejor tú piensas que Dios a ti no te está escuchando. ¿Cuánta gente no piensa en eso? Llegan a las iglesias, a las congregaciones y dicen, es que yo oro, a mí Dios no me escucha. Cuando tú le empiezas diciéndole a una gente, tú has sentido que Dios a ti no te escucha, yo te aseguro que terminan escuchando tu mensaje. Porque es que mucha gente piensa que Dios realmente no lo escucha. O sea, están ahí, le sirven a Dios, pero viven con la idea de que Dios nunca lo escucha. Y eso despierta la curiosidad de la persona. Comienza a reflexionar. ¿Mm? Tú puedes hacer, por ejemplo, un testimonio de cómo cambió, no una historia personal de superación, no, un testimonio de lo que pasó, de lo que tú pasaste en tu momento peor de tu vida. ¿Mm? Y a lo mejor hay alguien que esté pasando lo mismo que tú y quiera reanimarse nuevamente. ¿Comprenden? Y eso nosotros lo podemos ver. Entonces, ¿cuáles son las cosas importantes que nosotros podemos ver, los elementos de una buena, de una organización? Es que tú puedes ir desarrollando la verdad bíblica sin ningún tipo de situaciones, sin ningún tipo de contratiempo. Porque cuando tú lo desarrollas, esa es la parte del sermón, digamos, fundamental, porque ahí es que tú enseñas la verdad bíblica. Ahí es que tú enseñas de forma clara. Ahí es que comienza en el desarrollo que están los apoyos bíblicos, en el desarrollo que están la exégesis, en el desarrollo están los puntos organizados, en el desarrollo del sermón están las ilustraciones, están los ejemplos bíblicos, están las conexiones constantes entre versículos, uno con otro, entre el oyente y el pastor. ¿Mm? Nosotros podemos hacer eso y debemos hacer eso. Debemos hacer eso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, para terminar ya, organizar de manera, digamos, clara nuestro sermón? Tener un breve resumen de cada punto clave. Y a partir de cada punto clave, comenzar nuestra predicación. Porque la conclusión también es muy importante, porque a veces la conclusión es la parte memorable. Porque cómo termina, es lo que la gente, va a ser lo último que la gente va a escuchar antes de irse. Y ahí tú tienes que resumir tu mensaje, comenzar el llamado al arrepentimiento, el llamado a la acción. Si no es que lo haces tú o lo hace otra persona, el llamado al arrepentimiento, tienes que ejecutar un llamado. Debe darle afirmación final y clara, poderosa al final. Tus conclusiones de la predicación tienen que tener algo poderoso al final. Tienen que tener un llamado a la acción específico. Tienen que dejarle algo a la persona. Tienen que animarlo. No. Ten fe en medio de la tormenta. Levántate. Por ejemplo, si tú estás predicando de que Pedro caminó sobre el agua, que habla de un hombre que, el único hombre, aparte de Cristo, hubieron dos gente que caminaron sobre el agua. Pedro y Jesús. Si hay otro ejemplo bíblico, por favor, déjenmelo aquí en los comentarios. Que caminaron sobre el agua literal. Cuando tú le hablas a tu oyente de eso, nosotros hemos aprendido que en medio de la tormenta Cristo está con nosotros, Pedro casi se hunde, pero caminó, pero cuando dejó de mirar y concentrarse en Cristo comenzó a hundirse, quitó la mirada de Jesús. ¿Qué te enseña eso a ti? De que tienes que dejar de quitar la mirada de Cristo para que tu vida no se hunda, para que tu fe no se hunda, porque los momentos difíciles, ahí es cuando más tú tienes que confiar en Cristo, sin importar la tormenta que venga. Algo así ustedes pueden desarrollar sin tener que inventarse la cosa. Porque errores comunes que cometen es que no resumen el mensaje. Bueno, en el nombre de Jesús, amén. Dios lo bendiga. No, resúmele a la gente. Díselo a lo último, como resumen, ya como modo para concluir. Le dejo cierto punto. Ahí tú comienzas a darle los puntos que tú quieras que la gente desarrolle. Introducirle algunos puntos. Vamos a ponerle esto para que la gente se lo lleve. Dale versículos para que mediten en esos versículos. Que ellos se confronten en su casa, porque son cristianos, supongo que tienen que estudiar la Biblia. Si tienen que estudiar la Biblia, entonces tienen que encontrar un tipo de confrontación. Y no hacer un llamado a la acción también es algo letal. Tú tienes que invitarlo, siempre hay alguien. Ojo, no la oración de fe, que la oración de fe se repite conmigo, Señor Jesús, yo reconozco, bienvenido a la iglesia. Eso es lo más antibíblico que ustedes pueden estar repitiendo y escuchando. Eso es un disparate. Se lo digo a ustedes y a ustedes. Bien.
Entonces, ya para terminar, sepan de que la conclusión es el momento de invitar a la transformación a las personas. Mi gente, eso ha sido todo por el día de hoy. La clase termina aquí. Es algo importante lo que le acabo de decir. Espero de que lo tomen en cuenta, de que lo valoren. El viernes será nuestro último video. Va a ser nuestro último video el viernes. Ya vamos entonces a concluir con este segundo video del taller. Espero que les haya gustado. Espero que les sirva para algo. Espero de que cualquiera que me escuche y esté organizando sus predicaciones pueda escuchar esto, pueda formar parte de esto. Duramos 1 hora, que es el propósito de este video, y podemos nosotros entonces despedirnos, mi gente. Nada, el video va a quedar aquí en vivo. Luego lo cortaré un poco porque no lo estoy grabando en la computadora, porque tenía la diapositiva abierta y porque se me olvidó. Vieron, miren un ejemplo ahí, miren. Ahora yo no puedo tener el video porque no lo grabé. O sea, no me organicé en mi taller. Yo que estoy hablando de organización, yo no me organicé. Pero bueno, el video va a quedar aquí para todos. Déjame saludar a los que me están viendo por aquí. Hay unos hermanos y hermanas que me están viendo en YouTube. Mi esposa amada, que nunca me abandona ni me dejó solo. Gracias, mi amor, por estar aquí apoyándome. La pobre, aunque tiene que trabajar mañana. Mi hermana Selena de Argentina, mi hermano Leo, mi hermana Marta Velázquez y Paula también Velázquez. Mi hermano Marcelo también de Argentina. ¿Quiénes son los demás que están por aquí? Bueno, están ellos, los fieles. Siempre estamos los fieles aquí. Bueno, gracias a todos los que estuvieron por aquí por YouTube. Y entonces nos vemos el próximo viernes. El día de preparación de Shabbat será el último de los talleres. Ya voy a ver, estoy haciendo lo posible por preparar un PDF con la cosa que he hablado resumida para que luego ustedes, si desean leerlo, si es que tienen el hábito de la bendita lectura, puedan luego estudiar y puedan llevárselo a su casa como un regalo, como un bonus, como hacen lo que venden los cursos, todo un bonus tips. Así que les daré ese bonus tips. Y bueno, mi gente, será hasta el viernes, si Dios me lo permita. Shalom, shalom.